Bueno, jóvenes, empecemos porque el tiempo es oro y parece que va a caer el diluvio. Bueno, entonces, antes que vaya el diluvio, ya todos tienen nota, ¿cierto? Chicos. Profe. Bueno, listo, todos tienen nota. Profe, Allá, una pregunta. rapidito. Antes de iniciar la clase, lo que pasa es que los compañeros tenemos como una duda, y es que si esta clase que íbamos a iniciar solamente era por este martes o va a ser de seguido ya a las 5 de la No, tarde. solamente van a ser y después del martes de Semana Santa, después ya no más porque yo ya termino terapia en la próxima semana que viene después de Semana Santa. ¿Vale? Ah, ok, O sea, profe. que esta y dentro de 15 días. ¿Me entiendes? ¿Sí me entendió, mijo? Sí, profe, claro. Listo. Por allá a este niño, al último que se matriculó, ¿cómo es que se llama? Que me llamaron a preguntar por él, ¿le apareció nota? ¿Ambuila? Sí, sí, yo, Ambuila. Profe. ¿Ya le apareció nota o no? No, aún no, porque es que falta un profesor de otra materia para subir la asignatura a él, entonces tiene que subirla todos al mismo tiempo. Pues ojalá pase antes del 27 que nos cierran el profe, porque también estoy estresado por eso también, porque no, bueno, gracias. Listo, entonces vamos a empezar, jóvenes. ¿Alguien, por favor, me recuerda? A ver allá, Ivonne Peña, ¿me recuerda lo último que vimos en la última clase? Profe, pues en la última clase que hablábamos sobre epilépticos, antiepilépticos, bueno, hablamos del que dice ahí, que es el ácido valproico. Decíamos pues que ese tiene... Hablamos del estatus epiléptico, ¿ya? ¿Me escuchó? Sí, mija. Ya hablamos del estatus epiléptico, ¿cierto? Sí, señora. Y pues, o sea, por ejemplo, en los que salen aquí, en los que usted tiene proyectados, estuvimos hablando del ácido valproico, dijimos pues que tenía sus dos partes entéricas, que es un profármaco, es decir, que entraba en forma de ion y ya al llegar al estómago pues se activaba. Bueno, listo. Y de las carbamazepinas. Bueno, listo. O sea que ya vimos todo el capítulo de antiepilépticos, ¿cierto? Bien, entonces vamos a terminar hoy antipsicóticos y una vez terminamos antipsicóticos pasamos rápidamente a farmacología cardiovascular. Bien, entonces con respecto a los antipsicóticos podríamos decir que la psicosis no es más que un trastorno en el cual el individuo se desconecta con la realidad. Hace parte de un trastorno psiquiátrico, conjunto de trastornos psiquiátricos, donde generalmente el individuo, óigase bien, el individuo se desconecta o hay una desconexión del individuo con la realidad, ¿sí? Eso es lo que pasa en los tratamientos o en la psicosis. Hay diferentes trastornos psicológicos, por decirlo así. Dentro de ellos vamos a encontrar el episodio psicótico agudo posterior a un trauma, el episodio de enfermedad maníaco-depresiva o también llamado trastorno bipolar. Vamos a encontrar también los diferentes trastornos esquizoides y dentro de los diferentes trastornos esquizoides vamos a encontrar también que existen unos fármacos que se llaman antipsicóticos. Y entonces los antipsicóticos también reciben el nombre de neurolépticos. Y entonces, dentro de los trastornos psicóticos más comunes, vamos a encontrar, por ejemplo, la enfermedad maníaco-depresiva. Entonces, la enfermedad maníaco-depresiva, pues no es más que un trastorno psiquiátrico o un trastorno psicológico en el cual generalmente hay dos fases. Una fase que se llama la fase maníaca y una fase en la cual se llama la fase depresiva. La fase maníaca, o en algunas de esas dos fases, generalmente los pacientes pueden perder la noción de quiénes son,
la noción del tiempo, de saber exactamente quiénes son, exactamente, pueden tener alucinaciones, pueden tener episodios de delirio. Y una fase en la cual se encuentra la fase maníaca, que se caracteriza específicamente por un trastorno de orden depresivo. Repito, un trastorno de orden depresivo, en el cual los pacientes generalmente, óigase bien, hay tristeza, hay anedonia. ¿Ustedes ya han ido a la práctica de psiquiatría? ¿Jóvenes? No. ¿No? Todavía no. Bueno, listo. Entonces, hay anedonia, es decir, el paciente cree que está o que llegó, por ejemplo, a este mundo a cumplir con órdenes de seres superiores, específicamente. Bien, entonces, dentro del primer trastorno vamos a encontrar los fármacos que se utilizan en el trastorno bipolar. Ahora, en el trastorno bipolar existen dos sustancias farmacológicas que son utilizadas ampliamente. Dentro de ellos vamos a encontrar el litio y las sustancias antiepilépticas. Solo vamos a hablar del litio porque las sustancias antiepilépticas, pues obviamente ya las conocemos, ¿cierto? ¿Cómo? Óigase bien, dentro del litio encontramos entonces, o dentro de los tratamientos para la enfermedad maníaco-depresiva, encontramos el litio. ¿Alguien tiene? No, pues yo ya, me están pasando. Bueno, entonces, dentro de dijimos que dentro de los estabilizadores del estado de ánimo, vamos a encontrar dos fármacos que son los más utilizados. Específicamente vamos a encontrar el litio y vamos a encontrar los antiepilépticos. Los antiepilépticos, pues, más utilizados en los trastornos del estado de ánimo o dentro de los trastornos bipolares, vamos a encontrar el ácido valproico, que ya conocemos que es un profármaco, las carbamazepinas, la oscarbazepina, que es un derivado de la carbamazepina, la lamotrigina, el gabapentin y un inhibidor o un antagonista de los receptores para glutamato, que es el topiramato. Entonces, también vamos a encontrar el litio. El litio es prácticamente uno de los primeros fármacos o de los fármacos más utilizados en el trastorno bipolar. Y fíjense que el litio se descubrió hace mucho tiempo, inclusive desde la década de 1930, 1920, se utilizó litio en los diferentes trastornos bipolares. Entonces, el litio hace parte de la familia de los antipsicóticos. De hecho, es un ion monovalente que generalmente tiene unos mecanismos de acción relacionados con una inhibición de la recaptura de la síntesis noradrenérgica, dopaminérgica y serotoninérgica a nivel del sistema nervioso central. De allí que este fármaco sea considerado un estabilizante o un estabilizador del estado de ánimo. Y entonces, como les acababa de decir, pues estos son fármacos que se utilizan en el tratamiento, es decir, tanto el litio como los anticonvulsivantes, podemos encontrarlos en diferentes trastornos. Uno de los trastornos, pues, es el trastorno bipolar. También sirve para la potenciación del tratamiento en el trastorno maníaco o en la enfermedad maníaco-depresiva. Lo vamos a encontrar también en los trastornos de personalidad y también los vamos a encontrar especialmente en las conductas de tipo explosivas y violentas. Recordemos que existen diferentes tipos o diferentes trastornos relacionados con la personalidad. Dentro de ello, pues vamos a encontrar la impulsividad y la violencia, es decir, el paciente que generalmente cursa con trastornos o con personalidad explosiva o violenta, el que generalmente, por ejemplo, va en el carro
y pues nadie le puede tocar el carro porque pues se baja del carro, se escapa prácticamente de matar a una persona pues que le toque el carro o que alguien le diga algo, que no soporta, por ejemplo, que alguien le diga algo. Hay conductas de tipo o de tipos que no son normales, que generalmente se denominan conductas de tipo explosivo. ¿Bien? Entonces, Profe, una dijimos pregunta. sí, dígame. ¿Por qué lo usan en tratamiento depresivo, pues que no es la enfermedad bipolar? No, porque si supone que los antipsicóticos como que disminuyen los neurotransmisores, usarlo en una, pues como potenciador antidepresivo, ¿no sería como pues seguir disminuyendo los más, de los que pocos que ya tenemos? No sé si me hice entender. No entendí otra vez, a ver, otra vez la pregunta porque no la entendí. ¿Por qué se usa el litio en trastorno, pues para potenciar como el tratamiento antidepresivo? Pues se supone que el litio pues disminuye como tal pues los Ah, neurotransmisores. ya. No es Y que pues disminuya los transmisores, mi corazón. El litio lo que hace es estabilizar el desequilibrio de los neurotransmisores, porque recordemos que en los trastornos de personalidad o en los trastornos bipolares, generalmente hay dos fases. Una fase maníaca en la cual hay psicosis, hay alucinaciones y una fase depresiva. Entonces se cree que la enfermedad o los trastornos bipolares no son más que trastornos psiquiátricos relacionados con un desequilibrio de los neurotransmisores. Entonces, por eso se llaman estabilizantes del estado de ánimo, ¿sí? Porque ellos lo que hacen es mantener la homeostasis de las sustancias relacionadas con el estado de ánimo. Ahora, los anticonvulsivantes se pueden utilizar generalmente en la fase maníaca. ¿Por qué? Porque recuerda que los antiepilépticos, la mayoría, tienen acciones sedantes. Generalmente el paciente cuando está en fase maníaca sufre de insomnio, es un paciente que no duerme, es un paciente que es capaz de destruir, por ejemplo, la casa, de arreglar de decir que está arreglando la habitación y, por ejemplo, saca el colchón, saca las espumas del colchón, desarregla pues la biblioteca, la vuelve a armar. Entonces, son desórdenes mentales que están relacionados con una disrupción o un desequilibrio de las aminas neurotransmisoras. ¿Está claro? Entonces, por lo tanto, los antiepilépticos, que también se utilizan como sedantes, se pueden utilizar en la fase maníaca. ¿Está claro? sí, profe, gracias. Ok. Bien, entonces, con respecto pues al litio, les decía que el litio es un ion monovalente que generalmente se relaciona pues con ser el metal liviano, el metal más liviano de la tabla periódica. Hoy en día, óigase bien, en la actualidad se desconoce exactamente el mecanismo de acción de este medicamento. Sin embargo, se ha demostrado que este fármaco generalmente puede aumentar la síntesis de 5-hidroxitriptamina, específicamente en el inicio del tratamiento. Miren lo que pasa. Inicio del tratamiento, porque recuerden que estamos hablando de dos fases. Generalmente en una crisis o en un trastorno bipolar, la primera fase que aparece es la fase maníaca. Como en la fase maníaca generalmente hay insomnio, entonces hay inestabilidad, hay desequilibrio del estado de ánimo. Estos fármacos aumentan la síntesis de ciertos neurotransmisores. Entonces, dentro de estos neurotransmisores vamos a encontrar la 5-hidroxitriptamina. Entonces, generalmente él produce un aumento de la síntesis de 5-hidroxitriptamina o de serotonina, específicamente en el inicio del tratamiento. Aumenta también, es decir, esa liberación de neurotransmisor a través de o a partir de la segunda y tercera semana de tratamiento, aumentando también la síntesis de noradrenalina en la fase depresiva de la enfermedad o del trastorno
o del trastorno bipolar. ¿Bien? Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, entonces, con respecto pues al litio, pues el litio también puede producir un bloqueo de receptores dopaminérgicos a nivel de los espacios postsinápticos. Entonces, fíjense que el litio tiene más de 70 años de haber sido sintetizado y hoy día todavía continúa siendo la primera, es decir, el tratamiento de primera línea en los trastornos bipolares. Es importante resaltar con respecto al litio que el litio es una sustancia que puede acumularse o que produce fenómenos de acumulación terapéutica. Y esos fenómenos de acumulación terapéutica se relacionan con mayor toxicidad. Por lo tanto, cuando ustedes tienen pacientes con litio o con tratamiento a base de litio, se requiere necesariamente que el paciente se le hagan niveles o se le tomen niveles de litemia. Ahora, ¿cuáles son los niveles normales? Miren que acá tenemos una valoración. La litemia normal puede ser de 0.0014 a 0.0058 milimoles por litro. Esos son los niveles de litio. Cuando los niveles de litio se encuentran por debajo de 0.0014, los pacientes pueden hacer crisis de trastorno bipolar, o cuando los pacientes tienen la dosis o litemias mayores de 0.058 milimoles por litro, también pueden hacer crisis psicóticas o crisis de trastornos bipolares. Recordemos que los trastornos psiquiátricos, especialmente los trastornos bipolares y las esquizofrenias, ellas generalmente el pronóstico es peor cuando el número de crisis es mayor. Es decir, que por eso uno de los objetivos del tratamiento con sustancias antipsicóticas o con sustancias utilizadas en trastornos bipolares es disminuir la probabilidad de crisis, porque a mayor crisis, mayor probabilidad de episodios psicóticos específicamente. Bien. Entonces, miren lo que yo les decía ahorita, el trastorno, sí, dígame. Neuroplasticidad. Neuroplasticidad exactamente quiere decir con que los pacientes generalmente pueden tener dos fases. Una fase en la cual hay agitación motora. Entonces hay trastorno de la neuroplasticidad. Pero esa agitación motora también se acompaña con ideaciones, con alucinaciones o con delirio. Por ejemplo, el paciente que se cree que es la Mujer Maravilla y se viste como la Mujer Maravilla. La niña que, por ejemplo, sale a la calle a los 17, 20 años en panty, con brasier, con unas cositas, unas estrellitas en la cabeza porque dice que es la Mujer Maravilla. Entonces ella se mete en ese cuento de que es la Mujer Maravilla, ¿sí? Entonces eso es un tipo de delirio. Ahora, como hay fase maníaca, hay agitación motora. Y ese acompañar la agitación motora con el trastorno psicótico o con psicosis o con alucinaciones hace parte del trastorno de la neuroplasticidad. O sea, hace parte de alteraciones de la neuroplasticidad. ¿Qué me iba a decir, mijo? Profe, pues ahí más o menos entendí. Yo tenía pensado que era el litio favorecía o complicaba la neuroplasticidad del cerebro. A eso es lo que estaba relacionando el litio. ¿El litio favorecía o desmejoraba la plasticidad del cerebro? ¿No la cosa? Ajá. No. O sea, por ese lado lo estaba analizando, pero pues ya queda un poco más claro. No, una de las sintomatologías es la agitación motora y psicosis. Y la agitación motora y psicosis generalmente tiene que ver con la neuroplasticidad. Exactamente porque es un paciente que desarrolla, por ejemplo,
Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando llevan los pacientes al hospital psiquiátrico porque ellos hacen una crisis psicótica. ¿Qué le pasa al psicótico? Al paciente que tiene agitación motora. Es un paciente que tiene una fuerza brutal, ¿sí? Es un paciente, por eso ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de las personas que trabajan en los hospitales psiquiátricos son trabajadores de género masculino. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes llegan, generalmente los pacientes llegan agitados. Ellos caminan rápidamente de un lado a otro, ¿sí? Porque creen que los están persiguiendo para matarlos, porque creen que, por ejemplo, o porque están escuchando voces que los llaman, que le dicen cosas, porque creen que hay, por ejemplo, ven animales detrás de las paredes y desarrollan una fuerza brutal. Entonces, a la mayoría de estos pacientes hay que inmovilizarlos y la inmovilización se responde a fuerza. Por eso a ellos hay que llevarlos prácticamente en la patrulla de la policía. Por eso miren que estos pacientes pueden acabar con cualquier cosa en la casa. Entonces empiezan a no dormir, por ejemplo, a sacar los muebles, a hacer cosas que están fuera pues del comportamiento normal de un individuo. Entonces todo eso tiene que ver con la neuroplasticidad. ¿Está claro? Bueno, a ver. Sí, señora, muchas gracias. Bueno. Ok, entonces, con respecto a los trastornos psiquiátricos o psicóticos, pues se cree que los trastornos psicóticos son la pérdida del contacto con la realidad. Es decir, el individuo que tiene 3 tipos de trastorno. Un trastorno de la percepción. Entonces usted dice, el paciente se encuentra desubicado en tiempo, lugar y persona. ¿Por qué? Porque es un paciente, no estamos hablando de valoración neurológica. Obviamente hace parte de la valoración neurológica, pero en un paciente psiquiátrico se valora la percepción. Entonces, la percepción de su enfermedad y de quién es. Generalmente el paciente pierde la percepción o la idea de quién es. Por ejemplo, usted le pregunta el nombre y sale con un nombre totalmente diferente, no sabe qué día es hoy, no sabe en qué año estamos. Hay pensamientos, hay trastornos de pensamiento, entonces es un paciente que posiblemente le va a decir a usted que está oyendo voces, que usted es un monstruo, que quiere matarlo, o que se ganó el baloto porque, y que por eso lo quieren llevar al hospital psiquiátrico. Entonces es un paciente que pierde totalmente o se desconecta totalmente con la realidad. Además, hay un trastorno que también se relaciona y es la ideación. Es decir, que el paciente pierde la idea de exactamente qué es que se llama, ejemplo, Carlos, o que se llama Joyver, por ejemplo, que está en 1930, que es Simón Bolívar, bueno, una cantidad de cosas, y se mete en ese cuento. Ahora, dentro de los trastornos psicóticos, vamos a encontrar primero las esquizofrenias, vamos a encontrar los trastornos esquizoides. Hay quienes hacen, por ejemplo, un evento psicótico una sola vez en la vida y nunca más vuelven a repetirlo. Hay quienes, por el contrario, quedan con crisis psicóticas, es decir, que pueden hacer crisis psicóticas durante el resto de la vida. ¿Por qué? Porque muy probablemente este paciente termina con una esquizofrenia. Y desde el punto de vista clínico, las esquizofrenias no se curan. Es decir, solo se disminuyen los síntomas, más estos trastornos generalmente no tienen cura, no tienen tratamiento. Vamos a encontrar también los trastornos, el delirio de grandeza, por ejemplo, que es el rey Felipe de España, o es la reina Isabel de Inglaterra, muy probablemente. O también vamos a encontrar anedonia. El paciente cree que viene a este mundo a cumplir órdenes de seres superiores. Lo que pasó, por ejemplo, o lo que pasa con mucha frecuencia en algunos estados
de Norteamérica, el paciente que llega a un supermercado y es capaz de matar a 10 a 15 personas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, creo que ayer hubo alguien se dio cuenta de esa noticia, hubo un señor, un tipo que entró a un supermercado y disparó contra muchas personas que estaban allí. El Guasó, aquel personaje que se disfrazó una vez de Guasó, posteriormente le hicieron una valoración psiquiátrica y se dieron cuenta que el paciente era un paciente que estaba con una crisis psicótica en la que escuchaba voces que le decían que matara a otras personas, que produjera la muerte de otras personas. Y miren, si ustedes se dieron cuenta de la manera en que lo apresaron, el señor estaba en pantaloneta. ¿Sí? El paciente estaba en pantaloneta. Es un comportamiento totalmente atípico. Y disculpen la redundancia, es típico de un paciente que tiene un trastorno psiquiátrico, un trastorno psicológico. La enfermedad maníaco-depresiva también hace parte de la familia de los trastornos psicóticos. Bien, con respecto a la esquizofrenia, que es pues de los fármacos que vamos a hablar, generalmente la esquizofrenia, epidemiológicamente, se cree que la esquizofrenia aparece entre la segunda y la cuarta década de la vida. Es muy poco probable que un individuo después de los 45 años de edad haga un episodio psicótico. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me dice por qué ocurre esto? Porque es que la esquizofrenia no es de un día para otro, ¿no? Ajá. Bueno, digamos que sí, pero hay otra razón importante por la cual se cree que la esquizofrenia, o sea, es muy difícil uno encontrar un paciente con esquizofrenia después de los 45 o 50 años de edad. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Y eso sí tiene que ver con neurodesarrollo. Allá quien me preguntó. Por sus etapas, lo que ha pasado en la vida. Profe, quizás lo de la edad fértil, pues. A ver, no, porque ¿cuál es la etapa en la que el individuo desarrolla su personalidad? ¿Cuál es la etapa en la cual el paciente desarrolla su personalidad? ¿Como la adolescencia? Como no, en la adolescencia no. Por ejemplo, en el adulto joven, generalmente con la maduración neuronal. 20 años. Ajá. Entre los 20 y los 30 años, los individuos forman su verdadera personalidad. Ustedes se dan cuenta que generalmente a los 30 años, ustedes, me imagino los que tienen 30 años, muchos de ustedes tendrán 30 años o pocos tendrán 30 años. Saben lo que quieren, saben para dónde van, son serios en lo que hacen. Entonces el niño, el joven de 20 años generalmente es mucho más dicharachero, le gusta la rumba, unos pueden tener relaciones inclusive de homosexualidad durante la segunda o tercera década de la vida y tener una sola relación homosexual y nunca más. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del neurodesarrollo se cree que la personalidad del individuo se encuentra entre los 20 y los 30 años de edad. Por eso es muy difícil, casi por decirlo así, 1 de cada 100 pacientes podría desarrollar o hacer un trastorno psicótico después de los 45 años de edad. Y eso está relacionado con la personalidad. Bien, entonces, miren que epidemiológicamente la esquizofrenia, el 64% de los casos aparece generalmente en el género masculino, ¿sí? Es mucho más probable que los pacientes de género masculino desarrollan trastornos esquizoides o psicosis. Y dentro de las esquizofrenias, y aquí vamos a encajarlo con la parte farmacológica, dentro de las esquizofrenias hay 3 trastornos, recordemos, el trastorno de pensamiento, el trastorno de la percepción y de la emoción. Ahora, los
síntomas que acompañan al pensamiento se llaman síntomas negativos. Y los síntomas que acompañan la percepción y la emoción generalmente hacen parte de síntomas positivos. ¿Y qué importancia tiene esto para la farmacología? ¿Por qué? Porque resulta, jóvenes, que los fármacos antipsicóticos o la mayoría de los neurolépticos tienen una mejor respuesta en aquellos pacientes que hacen síntomas positivos. Ojo con eso, que es bien importante. Entonces, ojo, los pacientes, óigase bien, los pacientes que hacen síntomas asociados a la percepción y la emoción hacen parte de los grupos positivos. Y con respecto a eso, es importante resaltar que este grupo es parte de la positividad de la enfermedad, el insight de la enfermedad. Cuando yo tengo un insight positivo acerca de la enfermedad, tendré mejor pronóstico. ¿Y qué significa el insight? El saber o conocer o no, o reconocer, perdón, o no, que tengo una enfermedad mental. ¿Está claro? Entonces, la respuesta es mucho mejor cuando el paciente sabe que tiene una enfermedad mental. Cuando el paciente empieza a hacer alucinaciones nuevamente y empieza a hacer trastornos mentales, es decir, a empezar a alucinar, a empezar a no dormir, el mismo paciente acude a la consulta. ¿Por qué? Porque tiene un insight positivo acerca de su enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas relacionados con la percepción? El delirio, por ejemplo, las alucinaciones, la enajenación, es otro de los síntomas asociados a los grupos positivos. Recuerden lo que yo les decía de la enajenación, el creer que llegamos a este mundo a cumplir órdenes de seres sobrenaturales. Trastornos de delirio, alucinaciones, entonces yo puedo tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, oigo voces que me dicen que me mate o que mate a mi familia o que mate a mis amigos, ¿sí? Y también podemos encontrar la emoción. Entonces la emoción generalmente en la emoción o en el síntoma de la emoción, el paciente tiene un afecto plano. Ustedes, por ejemplo, alguna vez, no sé si le han hecho una entrevista a un paciente psiquiátrico, no sé, pero el paciente psiquiátrico tiene un afecto plano. ¿Plano qué quiere decir? Que usted no sabe cómo está ese paciente. Por ejemplo, cuando yo me encuentro con ustedes allá en la universidad, uno a veces dice, la profesora tenía cara de estar enojada o la profesora iba feliz. No, el paciente psiquiátrico generalmente tiene un afecto plano, es decir, uno no sabe si está feliz o si está triste. Eso se llama afecto plano. Y tenemos otros síntomas que tienen que ver con el pensamiento. ¿Me están escuchando, jóvenes? Dentro del pensamiento encontramos pobreza del lenguaje. Entonces los pacientes generalmente se tornan logorreicos. ¿Qué significa la logorrea? A ver allá Daniela Rodríguez. O verborreico, logorrea o verborrea. ¿Qué significa eso? Profe, habla Diana Delgado. Logorreico es cuando no paran de hablar, hablan y hablan y hablan. Exactamente, cuando no, el paciente no para de hablar, pero además de que no para de hablar, el lenguaje que utiliza es incoherente. ¿Lo han escuchado? Entonces, generalmente usted, por ejemplo, le habla a un paciente psiquiátrico, le pregunta quién es, le dicen, yo me llamo Johnny El Candelo, soy Simón Bolívar o soy Batman, ¿cierto? Entonces empieza a hablar y hablar. Eso es eso es logorrea. Hay retraimiento social. ¿Qué quiere decir que hay retraimiento social? Que el paciente se desconecta con su actividad diaria. Es decir, el paciente de un momento a otro dejó de trabajar, se dejó crecer la barba, muy probablemente. Muy probablemente el paciente
empezó a no bañarse. Entonces, generalmente el familiar le dice a uno, mire, hace 10 días no se baña, el paciente empieza a oler mal, ¿sí? Hay anedonia, ¿sí? Anedonia, ¿qué significará la anedonia, jóvenes? Yo, profe, Diana Delgado. Anedonia es cuando se pierde totalmente el interés. Cuando hay desinterés por las actividades que el paciente, o sea, que generan placeres. O por ejemplo, el estudiante que de un momento a otro dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero ir más. Empezó a no bañarse, a oír voces, a decirle a la mamá que los espíritus lo están persiguiendo para matarlo. La disminución de la voluntad para hacer las cosas del diario que hacer. Y finalmente, también hay disminución de la atención. Entonces, todo esto hace parte de los grupos negativos. Muy bien. Entonces, con respecto al origen de la esquizofrenia, ya para entrarnos al tema de los antipsicóticos y ustedes entiendan un poquito más el tema, entonces, hay 3 teorías acerca del origen de la esquizofrenia. La primera teoría es la teoría de la tendencia hereditaria. Entonces, es una de las teorías que más ha cobrado fuerza, ¿sí? Entonces, fíjense que se cree que es una enfermedad que se hereda, es decir, que hay genes implicados en la aparición de trastornos esquizoides. Hay varios genes implicados en la aparición de trastornos esquizoides. Hay factores, otra teoría es la teoría de los factores ambientales. Se cree que existen factores exógenos relacionados con la aparición de la enfermedad. Un ejemplo, el acceso carnal violento en etapas tempranas de la vida, ¿sí? El secuestro, ¿sí? La disfunción familiar. Y una de las teorías que más ha cobrado fuerza últimamente es la teoría del consumo de sustancias psicoactivas. Se cree, por ejemplo, que el uso crónico de marihuana o de otras sustancias psicoactivas se asocia con trastornos esquizoides. ¿Sí? Se cree, oígase bien, que el uso crónico de sustancias psicoactivas se asocia con aparición de esquizofrenia. Y hay un libro, hay un documento muy bonito en neurobiología que habla sobre la fisiopatogenia de la esquizofrenia. Y entonces habla de la teoría biológica de la esquizofrenia en el que se asocia, por ejemplo, el consumo de cannabis a la aparición de trastornos esquizoides. Sin embargo, existe una teoría que es la teoría del exceso de actividad de dopamina. Y es una de las teorías más acertadas acerca del origen de la enfermedad. Se cree que en la vía de la dopamina existen implicados unos receptores en los cuales aumentan la síntesis dopaminérgica. Recuerden que la vía dopaminérgica está relacionada con el pensamiento, lo motor y lo neuroendocrino. Entonces, actualmente, por ejemplo, se cree que a nivel de receptores D2 hay un exceso de actividad de dopamina. Y resulta que esta es una de las teorías más acertadas desde el punto de vista farmacológico. ¿Por qué? Porque vamos a observar que la mayoría de las sustancias antipsicóticas, óigase bien, la mayoría de las sustancias antipsicóticas bloquean receptores D2, disminuyendo la síntesis de dopamina en la vía de la dopamina. Óigase bien. Entonces, la mayoría, repito, de los fármacos antipsicóticos van a actuar en receptores DOPA2, disminuyendo o equilibrando la síntesis para dopamina, equilibrando la síntesis dopaminérgica. Y existen unas sustancias que también pueden encontrarse aumentadas o disminuidas en pacientes con trastornos esquizoides. ¿Cuáles? Por ejemplo, GABA, se cree que se disminuye GABA. Recordemos que GABA es inhibitorio del sistema nervioso central. Por eso, uno de los síntomas o uno de
de la sintomatología del paciente con un trastorno psicótico es el insomnio. Paciente que no duerme y la mamá lo trae porque no duerme y porque empezó a hablar cosas. Entonces, generalmente el paciente con trastornos esquizoides o con trastornos mentales, o por ejemplo en la fase maníaca, el paciente tiende a dormir poco. Y también se cree que hay un exceso de actividad para receptores de glutamato. Y recordemos que los receptores de glutamato son excitatorios del sistema nervioso central. Bien, con respecto al tratamiento farmacológico, entonces vamos a encontrar, muchachos, dos tipos de fármacos neurolépticos. Unos neurolépticos llamados neurolépticos típicos y unos neurolépticos llamados atípicos. Los neurolépticos típicos se clasifican en primera, es decir, de primera generación y de segunda generación. Óigase bien. Entonces, los antipsicóticos, repito, se clasifican como típicos y como atípicos. Y dentro de los típicos vamos a encontrar los de primera y segunda generación. Entonces, estos medicamentos tienden o tienen efecto antipsicótico, tienen efecto tranquilizante, se absorben específicamente por la vía oral, aunque hay algunos que pueden absorberse por vía parenteral. Bien, entonces, dentro de los antipsicóticos típicos, ¿sí?, que vamos a encontrar generalmente los de primera generación, también se clasifican, óigase bien, se clasifican, voy a colocarlo aquí rápidamente. Entonces, ojo, típicos y atípicos. Entonces, dentro de los típicos, vamos a encontrar los de primera generación y vamos a encontrar los de segunda generación. ¿Está claro? Entonces, dentro de los de primera generación, vamos a encontrar aquellos que son de alta potencia y aquellos que son de baja potencia. ¿Y cuál es su principal mecanismo de acción? Producir antagonismo sobre receptores para dopamina. ¿Qué tipo de receptores? Receptores dópagos. Y entonces vamos a encontrar los fármacos vamos a encontrar que los fármacos de primera generación tienen una desventaja. Específicamente, esa desventaja está relacionada con mayor probabilidad de hacer efectos extrapiramidales. ¿En qué consiste el extrapiramidalismo? ¿Quién me dice? ¿En qué consiste el extrapiramidalismo? Profe, qué pena. ¿Podrías repetir esa última partecita que es que se me cortó? Sí, mijo, con mucho gusto. Yo dije que los fármacos que se utilizan en el tratamiento antipsicótico se llaman neurolépticos. Luego, los antipsicóticos se clasifican en típicos y atípicos. Entonces, vamos a encontrar, óigase bien, los típicos de primera generación y los típicos de segunda generación. Dentro de los típicos de primera generación, además, vamos a encontrar los de alta y baja potencia, como lo dice aquí. ¿Está claro, mijo? Hola. Sí, profe, sí, sí. Bien, entonces, típicos y atípicos, ¿sí? Vamos a hablar de estos primero. Entonces, dentro de estos vamos a encontrar los de primera y segunda generación. Ahora, los de primera generación dijimos que eran los de alta potencia y los de baja potencia. Entonces, ¿qué característica tienen los fármacos antipsicóticos? Sí, dígame. Profe, o sea, ¿todos los de primera generación generan los síntomas extrapiramidales o son solamente algunos? Porque la mayoría de los primeras, solamente... no, la mayoría hacen efectos extrapiramidales, pero hay unos que se asocian con mayor probabilidad de efecto extrapiramidal, que son los de primera generación. ¿Está claro? Sí.
Gracias. O sea, quiere decir que los de segunda pueden producir efectos extrapiramidales, pero es mucho menos probable encontrar efectos extrapiramidales en los de segunda generación. ¿Está claro? Es menor la probabilidad, la incidencia de efecto extrapiramidal es mejor. ¿Qué es un efecto extrapiramidal? ¿Qué creen ustedes que es? Profe, de pronto movimientos voluntarios repetitivos. Pseudoparkinsonismo. Sí, es como el pseudoparkinsonismo, son movimientos involuntarios de la cara y del cuerpo, son repetitivos. Entonces, es uno de las características de los fármacos de primera generación. Y, repito, su mecanismo de acción está relacionado con producir un bloqueo de receptores D2, disminuyendo la actividad de dopamina. Ahora, vamos a encontrar dentro de los atípicos, perdón, dentro de los típicos, los de alta potencia. Entonces vamos a encontrar dentro de alta potencia, vamos a encontrar las butirofenonas. Y entonces la butirofenona más utilizada son los droperidoles, que es el mismo aloperidol. Miren. Entonces, butirofenonas, y dentro de las butirofenonas vamos a encontrar los droperidoles, y el droperidol más común es el aloperidol. Bien, ¿qué otro fármaco hace parte de la familia de los fármacos de alta potencia? La flufenacina. ¿Me han escuchado alguna vez? La flufenacina. Miren que aquí está. Flufenacina. ¿Sí? Flufenacina. Vamos a encontrar también la tioproperacina. 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 Se me borró. Tioproperacina. Y vamos a encontrar también a la triofluoperacina. ¿Sí? Entonces, en síntesis, vamos a encontrar a las fenotiacinas. Entonces, ¿qué fármacos hacen parte de las fenotiacinas? Las butirofenonas. Entonces, dentro de las butirofenonas vamos a encontrar el más común, que es el aloperidol, que pertenece al género de los droperidoles. También vamos a encontrar la fluperacina, vamos a encontrar la tioproperacina, triofluoperacina, y encontramos también a la tioproperacina. Entonces, pues estos fármacos, sí, dígame, mijo, mija. Isabela Moreno, cuénteme. No, iba a no decir? dije nada. Ah, bueno, está bien, pues. No dice nada. Bueno. Ay, Dios. Bueno, listo. Entonces, triofluoperacina. Tiofluoperacina. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Pues que estos fármacos generalmente se absorben, o los de alta potencia, se absorben por vía oral, específicamente. Dentro de los de baja potencia vamos a encontrar, miren, la clorpromacina. En la actualidad, la clorpromacina también se conoce con el nombre de Largactil, con L de Lola. Y vamos a encontrar otro que se llama la levomepromacina. Levomepromacina. Vamos a encontrar las pipotiacinas, y dentro de las pipotiacinas más utilizadas vamos a encontrar el piportil. Entonces, piportil es un fármaco de depósito. Repito, es un fármaco de depósito. Las pipotiacinas generalmente se utilizan en el tratamiento de las esquizofrenias residuales. ¿Cuáles son las esquizofrenias residuales? A ver.
¿Cuáles serán las esquizofrenias residuales, muchachos? ¿Cuáles serán? Profe, qué pena. Pues no tengo idea, pero según el DSM-5, pues ya todas las esquizofrenias se consideran como una sola por el manejo de tratamiento. Ajá. Entonces, no sé, ahí. Pues por ¿cómo la queda sintomatología ahí? yo puedo clasificarlas de diferentes formas, ¿no? Por la sintomatología. Ahora, las residuales generalmente son aquellas que tienen sintomatología de todas un poquito. Tiene un poquito de catatonia, tiene un poquito de befrénica, tiene un poquito de paranoia, es decir, tiene como un conjunto de muchos elementos. Ahora, la pipotiacina se utiliza también en aquellos pacientes con esquizofrenias resistentes. Es decir, cuando usted ya ha agotado fármacos de primera línea en el tratamiento de las esquizofrenias. Entonces, les decía que las pipotiacinas generalmente tienen son fármacos de depósitos, por eso se pueden utilizar mensualmente, es decir, se puede utilizar una dosis mensual, sobre todo en pacientes con esquizofrenias residuales o en aquellos pacientes con esquizofrenias resistentes. Y les decía que uno de los primeros antipsicóticos fue la clorpromacina, que es el Largactil, pero hoy en día poco se usa la clorpromacina. ¿Por qué? Porque este fármaco se asoció a episodios de muerte súbita o episodios de arritmias miocárdicas, por lo que pues prácticamente hoy en día lo van a ver muy poco, especialmente en los hospitales psiquiátricos. Y anteriormente se creía pues que los pacientes, por ejemplo, hacían episodios de muerte súbita, no se sabía por qué. Y posteriormente, pues en algunos en ratones de laboratorio, el uso por largos periodos de tiempo se asoció específicamente con episodios de muerte súbita. ¿Iban a decir algo? Bien, dentro de la... ¿De cuál fármaco, disculpa? De la clorpromacina o Largactil. Recuerden que yo les decía que estos fármacos pueden producir, estos fármacos, uy, me desconecté, un segundo. A ver, les decía que... ¿Pueden producir muerte súbita? Que podían producir muerte súbita, pero que este fármaco fue de los primeros fármacos utilizados en la historia de la psiquiatría. Bien, entonces vamos a encontrar también la levomepromacina, la pipotiacina y por último vamos a encontrar también la tioridacina. Y entonces, ¿por qué se llaman de alta y baja potencia? Porque tienen menor afinidad por receptores D2. Sin embargo, han demostrado ser útiles en diferentes trastornos esquizoides. Bien, dentro de los principales efectos colaterales de estos fármacos vamos a encontrar la sedación. Por eso el haloperidol se utiliza en el postquirúrgico, sobre todo en el postquirúrgico de la resección de tumor cerebral. Recordemos que en una cirugía o en una resección tumoral, pues muy probablemente vamos a encontrar una disminución del flujo sanguíneo cerebral que puede producir, por ejemplo, trastornos asociados al delirio o a alucinaciones de orden postquirúrgico, que obviamente no es que estén relacionadas con esquizofrenias, sino que se encuentran relacionadas con disminución del aporte de oxígeno a nivel de las células neuronales. Entonces, muy probablemente vamos a encontrar delirio postquirúrgico o vamos a encontrar episodios de psicosis postquirúrgica, sobre todo en cirugías de resección de tumor cerebral o en revascularizaciones miocárdicas, ¿sí? Porque recuerden que... Sí, dígame. Perdón, una pregunta. Es que usted ahorita decía que esto se llama de alta y baja potencia, que porque tiene menor afinidad por D2, pero no entiendo si eso se refiere... Sí, dígame. Sí, o siga, sea, Ivonne. Cuando dice que tiene menor afinidad, no entiendo si se refiere a que perfecto. hace bien el antagonismo o no lo hace. Hay antagonismo en ambos
receptores, es decir, tanto los de alta como los de baja potencia ejercen antagonismo sobre receptores B2, pero se llaman de alta potencia y de baja potencia porque la afinidad sobre receptores D2 con los de alta potencia es mayor que los de baja potencia. Por eso se llama, mija, de baja y alta potencia. Entonces, yo puedo decir que yo soy agonista puro o parcial. Puedo afectar al receptor, pero lo voy a afectar de lejos. Sin embargo, lo afecto de lejos y estoy ocasionando una respuesta farmacológica. ¿Está claro? Sí, sí, señora, ya entendí. Bien. Gracias. Entonces, eso es agonismo puro y parcial. En este caso, los agonistas puros van a ser los de alta potencia y los de baja potencia serán agonistas parciales. ¿Está claro, Ivonne? Sí, señora. Bien. Entonces, bueno, estos generalmente van a presentar, ay, gracias, la necesitaba. Estos van a necesitar o van a producir un, al fin, ¿qué pasó? ¿La vacunaron? Ah, ¿y cuándo otra vez? Bueno, entonces, estábamos hablando los de alta y de baja potencia. Entonces, miren la diferencia que hay entre uno y otro. Dijimos que los antipsicóticos también pueden ser típicos y atípicos. Entonces, los típicos pueden también ser de segunda generación. Entonces, ¿cuáles son los de segunda generación? Entonces, el de segunda generación, es decir, dame aquí, o en el de segunda generación, vamos a encontrar específicamente la clozapina. Mírenlo, aquí está. La clozapina, donde están los típicos y los atípicos. Y entonces, dentro de los de segunda generación encontramos también la clozapina. Entonces, se ha considerado que estos fármacos son nuevos en el tratamiento de las crisis psicóticas y de hecho son fármacos que tienen la probabilidad de producir menos efectos indeseables que los fármacos de primera generación. ¿Bien? De primera generación. Se me olvidaba comentarles que los fármacos típicos, de primera generación, dentro de los primera generación que son de alta potencia, donde encontramos el haloperidol, que producen efectos extrapiramidales. Estos efectos extrapiramidales generalmente se pueden revertir con antagonistas. ¿Qué sustancias son antagonistas? El bipirideno, que también se llama aquinetón, a dosis de 2 a 4 miligramos día. ¿Está claro? ¿El profe? El aquinetón o bipirideno. Aquinetón con K de kilo, aquinetón, así como se oye, o bipirideno, de la familia de los bipiridenos. ¿Y para qué se usa el aquinetón? Para revertir los efectos los efectos extrapiramidales. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta alguna vez, sobre todo los que van a la práctica clínica o son clínicos, se han dado cuenta que, por ejemplo, hay un fármaco antiemético que actúa sobre unos receptores para muscarina que se llama la metoclopramida. ¿Han escuchado hablar de la metoclopramida? ¿El Placil? Sí, sí, profe, esa no se utiliza para el vómito, exactamente. Se usa con frecuencia, se usaba con frecuencia en el vómito. Ahora se utiliza la alisaprida, que no produce efectos extrapiramidales. Entonces, a los pacientes que les administraban Placil diluido, intravenoso, rápido, les producía
efectos extrapiramidales. Entonces empezaban a torcerse, a tener movimientos rígidos en la cara, ¿sí? Y entonces a estos pacientes había que administrarles aquinetón, porque el aquinetón disminuye los efectos extrapiramidales. Entonces, el tratamiento crónico con estas sustancias se debe usar concomitantemente con aquinetón, con la probabilidad que los pacientes hagan menos efectos extrapiramidales. Entonces, hablábamos entonces de los antipsicóticos de segunda generación, y entonces vamos a encontrar que los de segunda generación también se llaman atípicos, ¿sí? Atípicos, típicos y atípicos. Profe, qué pena, ¿puede repetir cuál es el medicamento que se utiliza ahorita en vez de la metoclopramida? La alisaprida con Z. Entonces, la clozapina, ella pues actúa sobre receptores D2, tiene menor afinidad sobre receptores D2 que los típicos, y generalmente la clozapina, ¿sí?, ha demostrado ser mucho más efectiva en pacientes con síntomas negativos. ¿Qué me iba a decir, Jonier? Es que no entendí muy bien. Dijiste que la clozapina tiene menos interacción con los receptores D2. Sí, produce menos antagonismo sobre receptores D2. Ella etimológicamente, o por decirlo así, farmacológicamente, tiene una mayor afinidad por un subtipo de receptores, ya iba para allá, que son los receptores D1 y D4. Entonces, este fármaco, por eso se llama atípico, porque su mecanismo de acción aún no es exacto. Se cree que actúa sobre un subtipo de receptores que son los receptores D1 y D4. Pero, y menor afinidad. Es que no habías dicho que la clozapina era de segunda generación de los típicos. No, yo dije, no, mijo, yo dije que la clozapina hace parte de los de segunda generación. Y que típicos. Los de segunda, no, mi vida, bueno, está bien, dentro del... A ver, los típicos son de alta y baja potencia, ¿cierto? Pero también dije, de pronto me equivoqué diciéndoles que eran de primera y segunda generación. No, primera generación son de alta y baja potencia. Y dentro de los de segunda generación vamos a encontrar que también se llaman atípicos. Se encuentra el más conocido, que es la clozapina, que tiene una menor afinidad, por receptores D2. Y se cree que ejerce afinidad por un subtipo de receptores que son receptores D1 y D4. Por eso a estos fármacos también se les llama atípicos. Jonier. Hola. Ya, profe, ya entendí. ¿Seguro? Bueno, entonces, resulta que la clozapina, pues es mejor en pacientes con esquizofrenias resistentes, es mucho mejor en pacientes con esquizofrenias refractaria a la terapia con otros fármacos, y tiene también una mayor respuesta, es decir, los ensayos clínicos demostraron que estos fármacos tienen una mayor respuesta con las sustancias, con la clozapina. ¿Bien? Bueno, ¿y por qué se cree que tienen menor probabilidad de hacer efectos extrapiramidales? Porque la afinidad sobre receptores D2, dopaminérgicos subtipo 2, generalmente suele ser menor. Entonces, escuchen lo que les voy a decir. Alta, baja potencia. De alta potencia tienen mayor afinidad por D2. Baja potencia, menor afinidad por D2. Sin embargo, los efectos extrapiramidales para alta potencia es mayor con respecto a los de baja potencia. Seguimos con los de segunda generación, que les dije que también se llaman atípicos, o también
se conocen como atípicos. Mejor dicho, de segunda generación. Dijimos la clozapina. Clozapina puede inducir efecto extrapiramidal, pero es muy raro encontrar efectos extrapiramidales con clozapina. Y se cree que son mucho más efectivas en las esquizofrenias residuales, ¿sí? En las esquizofrenias residuales, en las esquizofrenias refractaria a la terapia con otros antipsicóticos y en las y disminuye la probabilidad de efectos extrapiramidales. Bueno, entonces, óigase bien, dentro de los atípicos, los más conocidos, dijimos clozapina, también vamos a encontrar la risperidona, no sé si la han escuchado. La risperidona también se conoce con el nombre de Risperdal o risperidona. Vamos a encontrar también el aripiprazol, es otro de los antipsicóticos ampliamente. La olanzapina también es otro de los antipsicóticos. De hecho, olanzapina es un derivado de la clozapina. Tiene menor probabilidad de efectos indeseables, pero tiene un problema, es que estos medicamentos se han asociado a un fenómeno crónico que se llama la granulocitosis. Miren, aquí se los presento, la clozapina, y entonces vamos a encontrar la olanzapina, la risperidona, que se utiliza con muchísima frecuencia, el aripiprazol, ¿sí? La iloperidona también, la quetiapina, quetiapina, la paliperidona, quetiapina, risperdal, clozapina, olanzapina. Pero la única desventaja de estos fármacos, óigase bien, es que su uso crónico se ha asociado a la presencia de agranulocitosis. ¿Quién me dice qué es la agranulocitosis, muchachos? La disminución de los neutrófilos. La granulocitosis no es más que un defecto morfológico de los granulocitos. Los granulocitos influyen, o sea, hacen parte de las células sanguíneas y entonces los granulocitos generalmente juegan un papel importante en los mecanismos de inmunidad celular. Entonces, los granulocitos, en vez de formarse en forma de gránulo, de forma redondeada, se forman como una C. Y entonces ellos disminuyen la probabilidad, o sea, se cree que se asocian con inmunosupresión, ¿sí? Aunque, óigase bien, es raro encontrar pacientes con agranulocitosis. ¿Listo? Bueno, entonces, ellos pueden actuar sobre D2, pero la teoría, es decir, desde el punto de vista farmacológico, se cree que ellos actúan en receptores D1 y D4. Bueno, tienen una probabilidad o unos efectos indeseables que están relacionados con la cialorrea. ¿Saben qué es la cialorrea? Exceso de salivación. La salivación. Exceso de saliva. Exactamente, babeo. Es el babeo constante. ¿Cuál creen ustedes, con cuál familia de fármacos creen ustedes que se produce más la cialorrea? Por su efecto sobre D2. Por su efecto de los atípicos, ¿no? De segunda generación, porque los de primera generación generan como ese bloqueo muscarínico, así que más bien los de segunda generación, ¿cierto? ¿Bloqueo? O sea, los de primera generación generan bloqueo muscarínico, pero los de segunda generación pues no generan como tal ese bloqueo, por lo cual entonces, no generan la cialorrea.
Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Esos efectos muscarínicos se produce, o sea, son efectos muscarínicos o producen bloqueo muscarínico? No, los de primera generación producen bloqueo, es decir, pues generan pues pérdida de la salivación, boca seca, visión borrosa. Ajá. Pero entonces los atípicos, como no generan bloqueo muscarínico, pues ya generan efectos muscarínicos. Entonces puede producir cialorrea, pueden producir aumento de peso, pueden producir taquicardia, porque aumento de peso, ¿por qué? Porque recuerden que la vía para dopamina también está involucrada con la vía neuroendocrina. Con la vía neuroendocrina. Neuroendocrina. Vía neuroendocrina. Entonces, aumento de peso, pueden producir hiperprolactinemia, pueden producir, por ejemplo, ginecomastia. El uso crónico de estos medicamentos se asocia con ginecomastia, con mamas grandes, sobre todo en los hombres, la infertilidad, hay desórdenes menstruales. ¿Por qué? Porque recuerden que esta vía también tiene que ver con los trastornos endocrinos. Ahora, óigase bien, se ha demostrado, es decir, los ensayos clínicos han demostrado que los efectos neuroendocrinos son mucho más probables con aquellos fármacos que actúan selectivamente sobre receptores D2. O sea que los atípicos tienen menor probabilidad de efectos neuroendocrinos. ¿Sí me entienden, muchachos? Tiene menor probabilidad, exceptuando uno de ellos, que es la risperidona. Entonces, los que actúan sobre D2 tienen mayor probabilidad de efectos endocrinos, la hiperprolactinemia, por ejemplo. Bueno, entonces, miren, esto es lo que pasa con el efecto del bloqueo D2. Entonces, ¿qué fármacos creen ustedes que tienen mayor probabilidad de producir efectos endocrinos o todos estos efectos indeseables? ¿Los atípicos? No, los atípicos. Los típicos. Los típicos. De alta potencia. Exactamente. Los de alta potencia. Muy bien. Entonces, miren, como aquí tenemos estas tres vías, entonces tenemos efectos psicológicos. Entonces, los mismos antipsicóticos también pueden inducir alucinaciones. Es decir, que muy probablemente, por eso, los pacientes que utilizan antiparkinsonianos pueden tener alucinaciones, porque son fármacos que van a actuar sobre la vía dopaminérgica. Entonces, mire, alteración del rendimiento psicomotor, por eso los pacientes generalmente caminan como un robot, ¿sí? Tienen marcha de robot, ¿sí? Ustedes no han ido al hospital psiquiátrico, pero cuando vayan allá, se van a dar cuenta de eso. Ellos caminan como un robot, hacen cialorrea, ¿sí? Sedación, o tienen efecto sedante, por eso se hacen planes de sedación con antipsicóticos. También pueden afectar, es decir, el bloqueo de receptores D2 puede afectar la vía nigroestriatal. Nigroestriatal. Y entonces pueden producir alteraciones motoras. Y entonces el pseudoparkinsonismo, que aparece con el uso del haloperidol, por ejemplo, la distonía, que es la disminución del movimiento de la cara, ¿sí? La acaticia, es decir, hay también chupeteo, la disinesia tardía, es decir, disminución del movimiento, es una marcha lenta. Bien, y efectos que se llaman efectos neuroendocrinos. Y entonces vamos a mirar, miren, que dentro de los efectos neuroendocrinos encontramos la hiperprolactinemia, la amenorrea,
la infertilidad inclusive. En los hombres se puede producir ginecomastia. Bueno. Ginecomastia e infertilidad. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí, jóvenes? Como tarea para ahora, para Semana Santa, por favor, van a presentarme en la próxima clase. Yo escojo quién expone en 15 o en 20 minutos para iniciar la clase. Yo escojo quién expone la clasificación de los antipsicóticos en una tabla comparativa. Pueden ser 2 tablitas, pueden ser en PowerPoint. Los típicos, los atípicos, los de primera o segunda generación, me van a encontrar los diferentes fármacos, los nombres, las dosis. Y van a hacer un pequeño resumen de cada uno de ellos. ¿Está claro? No, profe, ¿cómo así? O sea, hacemos una tabla, los fármacos típicos y atípicos, y ya, los y las dosis y ya. Y atípicos, sí, señor. Típicos y atípicos, las características cinéticas y enfrente la dosis del medicamento. La dosis. ¿Cómo se utilizan? ¿De qué forma? ¿Cómo se administra? Por ejemplo, ¿cómo se administra el piportil o las pipotiacinas? Bueno, vámonos entonces para farmacología cardiovascular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo escojo quién expone. ¿Listo, muchachos? Farmacología cardiovascular 2021. Pero una pregunta, ¿usted escogería, digamos, grupos o escogería de una sola persona? No, escojo la persona que va a exponer. Ah, bueno. Expone una sola persona en 15 o en 20 minutitos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Bueno. Bien, entonces, con respecto a la farmacología cardiovascular, muchachos, faltando 10 minutos, terminamos porque es que yo vivo aquí cerquita de la fundación, entonces me voy en bombas para llegar a las 7. Entonces, con respecto a la farmacología cardiovascular, los trastornos cardiovasculares son muchísimos. Mucho se ha hablado de los trastornos cardiovasculares. Son la segunda y tercera causa de consulta en los hospitales. Se ha demostrado que los trastornos cardiovasculares pueden afectar enormemente la sobrevida de los pacientes. Y entonces se ha demostrado pues que estos trastornos se relacionan con un elemento común, ¿sí? Que fisiológicamente o que fisiopatológicamente se conoce como endotelio, ¿sí? Muchachos, si están disponibles en Semana Santa, yo no tengo problemas con hacer una clase en Semana Santa. Bien, entonces, les decía que los trastornos cardiovasculares tienen un elemento común. Prácticamente el elemento común es el endotelio. O sea, la disfunción endotelial es el elemento común para los diferentes trastornos cardiovasculares. Dentro de los diferentes trastornos cardiovasculares vamos a encontrar, por ejemplo, la hipertensión, que es una de las primeras causas de mortalidad en Colombia por complicaciones asociadas a evento coronario agudo, a evento cerebrovascular isquémico, a eventos cerebrovasculares de orden hemorrágico, a la presencia de aneurismas, a la presencia de hemorragias intraparenquimatosas, bueno, a enfermedad renal inclusive, pero el elemento común es el endotelio. Entonces hay disrupción endotelial que se deriva de una serie de trastornos
asociados al corazón. Corazón, recordemos que nuestro corazón o el corazón no es más que la bomba cardíaca. Está compuesta por 2 aurículas, 2 ventrículos, 2 grandes troncos arteriales, la coronaria derecha, la coronaria izquierda. La izquierda a su vez se subdivide en descendente, anterior, posterior, ¿sí? En la posterior generalmente van a encontrar también unas ramas que son las obtusas marginales. Estas arterias coronarias tienen 3 funciones importantes. Ellas mantienen la presión arterial y además de mantener la presión arterial, óigase bien, ellas pueden, además de mantener la presión, ellas irrigan órganos. ¿Qué órganos? Los órganos diana. Un ejemplo, un 20% de la sangre que llega al cerebro es eyectada por el corazón. Es decir, el 20% del gasto cardíaco llega ¿a dónde? A corazón, ¿sí? Llega a riñón, a hígado, a pulmón, ¿cierto? Entonces ellas mantienen la presión arterial. Y son muchas las definiciones o unas definiciones que se relacionan con la presión arterial. Ellas también llevan sangre, llevan oxígeno y llevan nutrientes. Además de eso, se caracterizan anatómicamente por ser elásticas y resistentes. Por lo tanto, un elemento que se disrumpe o que se trastorna en pacientes con trastornos cardiovasculares, perdonen la redundancia, es la resistencia arterial o la resistencia vascular periférica, la RBS, de la cual tanto hablamos. Entonces, miren que con respecto a la hipertensión arterial, pues uno de los principales trastornos, ella tiene unas causas que son las causas idiopáticas. ¿Qué serán las causas idiopáticas? ¿Quién me dice que es una causa idiopática? Aquellas que no saben. No se conoce la razón, profe. ¿Cómo La causa. mismo? Las que se desconoce la razón o origen. O la causa. Eso. Profe, apagó el audio. Ella misma lo Está hizo. hablando por teléfono. Ah, vale, vale. Listo, muchachos, estábamos hablando de las causas idiopáticas. ¿Qué dijimos de las causas idiopáticas? Que son aquellas que se desconoce motivo, razón o origen. O sea, no saben por qué. Causas desconocidas, no se sabe por qué. Muy probablemente hay causas, por ejemplo, las causas idiopáticas se relacionan específicamente con pacientes jóvenes. Paciente joven hipertenso, el paciente menor de 30 años que hace episodios hipertensivos, ya sea
como consecuencia de un tumor de Cushing o de un feocromocitoma, bueno, cualquier causa, ¿no?, que es desconocida para hipertensión arterial. La enfermedad coronaria previa también es un factor desencadenante o que se produce como consecuencia de hipertensión arterial. Los eventos cerebrovasculares, y recordemos que hay diferentes tipos de eventos cerebrovasculares. ¿Cuáles son los diferentes eventos cerebrovasculares? Uno, el evento cerebrovascular isquémico, que es el que más, generalmente el que más se conoce. El evento cerebrovascular de origen hemorrágico. Hay otro evento cerebrovascular que es el intraparenquimatoso. Hay otro evento cerebrovascular que es el lacunar, que es mucho más típico en pacientes con hipertensiones de origen crónico, ¿sí? Aquel que generalmente produce algunas alteraciones en las zonas profundas a nivel cerebral, ¿bien? Ahora, según las nuevas guías, que son las guías de la AHA, son la Asociación Americana de Hipertensión Arterial, pues ahora hay nuevos tratamientos, nuevos manejos en la hipertensión arterial, sobre todo en la hipertensión arterial del embarazo. Fíjense que hasta hace un año, la terapia de elección en pacientes con hipertensión del embarazo era la asociación de un calcio antagonista con una alfa-metildopa. Hoy día se ha demostrado que la asociación de un calcio antagonista tipo nifedipino con un beta bloqueador tiene una mejor respuesta en pacientes con hipertensión del embarazo. Ahora, dícese hipertensión del embarazo, aquel tipo de hipertensión que generalmente puede aparecer después de la semana 20 de gestación, ¿cierto? Bien, ahora hay pacientes que son hipertensas que tienen hipertensión, es decir, que ya tienen hipertensión arterial de base, ¿sí? Que tienen hipertensión arterial de base, pero que además de esa hipertensión arterial de base, pueden hacer hipertensión también durante el embarazo. O sea, la paciente con hipertensión crónica que en embarazo. Bien, entonces vamos a encontrar también que existen unos factores desencadenantes. Entonces aquí para hipertensión arterial vamos a encontrar que el elemento común, como yo les decía ahorita, es una disfunción vascular funcional y estructural. Y esa disfunción vascular, funcional o estructural, generalmente me va a producir disfunción endotelial. Ahora, con respecto a la hipertensión arterial, podemos también resaltar que existen unas complicaciones asociadas a este evento, que es el daño de órgano blanco. Es decir, la hipertensión arterial crónica, que también se llama el enemigo silencioso, me puede producir daño de órgano blanco. Y ese daño de órgano blanco está relacionado con, primero, hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué creen ustedes que se produce hipertrofia del ventrículo izquierdo y no del derecho en hipertensión? Por la presión, o sea, la aorta. La presión. Sí, porque tiene que superar la resistencia vascular. ¿Qué hacen los ventrículos? ¿Qué hacen los ventrículos? Inyectar la sangre. Eyectan sangre en periodo ¿qué? Sistólico, ¿cierto? Sí. Anatómicamente, el ventrículo izquierdo, jóvenes, es mucho más grueso que el ventrículo derecho. Por lo tanto, si es más grueso, tendrá que, como dice el joven ahorita, ejercer mayor presión. No sé si ustedes han escuchado hablar de la ley de Otto Franz Starling, ¿sí? Otto Franz Starling, ¿sí? Sí, dígame, ¿qué iba a decir? Otto Franz Starling, ¿qué iba a decir, mija? Sin miedo, a ver. Ah, no, que sí hemos escuchado sobre eso. Ah, bueno. Entonces,
Esa ley que dice que a mayor fuerza, a mayor contractilidad de la fibra miocárdica, mayor será la capacidad del corazón para inyectar sangre a los diferentes tejidos. Entonces, en la ley de Otto Franz Starling, la capacidad de eyección siempre pues debe ser total, debe ser la apertura, por ejemplo, debe ser total para inyectar sangre a los órganos diana o a los órganos blancos. Bien, entonces esa sobrecarga crónica de presión arterial hace que la resistencia vascular aumente, y ese aumento crónico de la resistencia vascular me va a producir hipertrofia. ¿Por qué? Porque el corazón entra en una fase que se llama la fase del remodelamiento. Por eso ustedes van a encontrar fármacos que inhiben la remodelación ventricular. Ejemplo, los calcioantagonistas que vamos a ver ahora. Entonces, eso pasa con la resistencia vascular sistémica. Se aumenta, y a mayor aumento de la resistencia, que generalmente es crónica, los pacientes hacen izquierdo. Nosotros podemos ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo en un electrocardiograma. Es muy fácil de identificar. Hay infarto también del miocardio. Pues puede haber infarto, y entonces el infarto, recordemos que los síndromes coronarios agudos pueden ser de 2 tipos o de 3 tipos. La angina, que es estable o inestable, el evento coronario sin y con elevación del ST. Entonces, un evento coronario se produce específicamente por peroxidación lipídica. Por ejemplo, la conformación o la formación de un trombo rojo o de un trombo blanco. El trombo rojo es un coágulo y el trombo blanco es un pedazo de gas, dicho de manera, pues, coloquial. ¿Sí? Es grasa, lípidos. Y también tenemos otras complicaciones como las enfermedades coronarias, ejemplo, las valvulopatías. Otra de las complicaciones asociadas a la hipertensión son las nefropatías, y otra de las complicaciones asociadas son los eventos cerebrovasculares, que son de diferentes tipos. Entonces, fíjense que siempre va a haber un marcador de la cascada en la hipertensión. Entonces, va a haber estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo pues va a producir fenómenos asociados a inflamación. Esa inflamación, que generalmente es crónica, me va a producir disfunción y activación endotelial. Como consecuencia de esa disfunción y activación endotelial, se producen unos marcadores de daño celular. Entonces, uno, se va a disminuir la síntesis de óxido nítrico. ¿Quién me dice qué es el óxido nítrico? Se va a disminuir, repito, la síntesis de óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico, niños? Profesor, Un gas. Totelio. Pero vasodilatador. Una sustancia vasodilatadora. De hecho, se cree que el óxido nítrico hace parte de la familia de los neurotransmisores. El óxido nítrico hace parte de los estados de vasodilatación. Por eso existirán fármacos que aumentan la síntesis de óxido nítrico. Por ejemplo, la nitroglicerina por la vía de la guanilato ciclasa, una enzima. Bien, hay activación del sistema nervioso simpático. Y acuérdense que en el sistema nervioso simpático hay un neurotransmisor involucrado en la vasoconstricción. En este caso, el neurotransmisor es la noradrenalina. Y entonces la noradrenalina
es vasoconstrictor. Sistema nervioso simpático que se activa en situaciones de estrés o de lesión celular. Entonces, disfunción endotelial, lesión celular, activación del sistema nervioso simpático. ¿Ustedes me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Además, puede haber activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona a nivel tisular. Repito, hay activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Después de la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, se producen también otros elementos que se llaman las endotelinas, específicamente la endotelina tipo 1, que es marcadora de muerte celular endotelial. Y además de eso, hay peroxidación lipídica. La peroxidación lipídica se relaciona específicamente con un aumento de la síntesis de las lipoproteínas de baja densidad. Por eso ustedes van a encontrar que en las nuevas guías, que se las voy a colocar en la plataforma Moodle, para que las lean ahora en Semana Santa, que tienen tiempito, cuando hay aumento o cuando hay peroxidación lipídica, hay aumento de las lipoproteínas de baja densidad. Por eso, una de las guías o una de los modelos para el tratamiento de la hipertensión arterial es mantener los LDL lo más bajo posible. Y eso hace parte de la protección cardiovascular. Entonces, la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial se les debe acompañar ese tratamiento antihipertensivo con estatinas, porque las estatinas han demostrado que son protectoras cardiovasculares. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, como consecuencia de toda esa cascada inflamatoria, se produce la activación de unas moléculas que se llaman moléculas de adhesión. Además de eso, esas moléculas de adhesión van a promover un fenómeno que se llama la agregación plaquetaria. Por eso, la aterosclerosis es una de las enfermedades asociadas o uno de los trastornos asociados a hipertensión arterial. También van a encontrarse elevación de citoquinas, que son marcadores también de muerte del endotelio. Hay elevación de la PCR o de la proteína C reactiva, de proteínas quimiotácticas y fenómenos apoptóticos o de muerte celular. Bien, como consecuencia de toda esa cascada, óigase bien, se va a producir daño de órgano blanco. Entonces, órgano blanco que se pueda comprometer, corazón, órgano blanco que se puede comprometer, riñón, órgano blanco que se puede comprometer, hígado, ¿sí? Entonces, los trastornos hipertensivos pueden ser de diferentes tipos, van desde los eventos cerebrovasculares hasta inclusive las eclampsias, ¿sí? Que una eclampsia es una emergencia hipertensiva. Bien. Y entonces vamos a encontrar unos factores predisponentes para hipertensión arterial. La edad, a mayor edad, mayor será la probabilidad de tener trastornos hipertensivos. La obesidad, recuerden que la obesidad hoy en día pues juega un papel importante, yo diría que en todos los trastornos, inclusive la infección por SARS-CoV, se ha demostrado que hay mayor probabilidad de complicaciones en aquellos pacientes con un IMC mayor de 32 centímetros. La disminución de la actividad física, el consumo de cigarrillo se asocia también con hipertensión arterial, el daño endotelial que produce la diabetes mellitus también se puede asociar con hipertensión arterial, el alcohol y el uso de sustancias psicoactivas. ¿Qué sustancia psicoactiva creen ustedes que se encuentra o que tiene una relación directa con la aparición de hipertensión arterial? ¿Qué sustancia psicoactiva creen ustedes? La cocaína, ¿no? La cocaína. ¿Por qué? Porque la cocaína
es un análogo indirecto de la noradrenalina, del sistema nervioso simpático. Es un estimulante del simpático. Entonces, recordemos que el neurotransmisor del simpático, pues es la noradrenalina. Si yo aumento la salida de esta molécula al espacio postsináptico, pues habrá mayor fenómeno de vasoconstricción. Por eso los pacientes que hacen intoxicación por cocaína hay que colocarles antagonistas de sustancias opiáceas, que en este caso es la naloxona. Ahora, también tenemos otros fenómenos que son fenómenos secundarios. Fenómenos secundarios, ejemplo, las apneas del sueño, el feocromocitoma, ¿sí? Los tumores de Cushing o el síndrome de Cushing, la hipertensión del embarazo, recordemos, y el hiperaldosteronismo de orden primario también se puede asociar a la aparición de hipertensión. Entonces, según la Sociedad Europea de Hipertensión y de Cardiología, pues vamos a encontrar unos valores normales de presión arterial. Entonces vamos a encontrar una presión arterial sistólica menor de 120, ¿sí? Y diastólica menor de 80. Por lo tanto, hoy día se considera, la idea siempre es mantener la presión arterial por debajo de 120, 80. Anteriormente se creía que era debajo de 140, 90. No, se ha demostrado que hay mayor protección del endotelio cuando tenemos cifras por debajo de 120, 80. Y entonces estoy en una clasificación sobre la hipertensión, que es la prehipertensión. Entonces vamos a encontrar valores de 120, 139 de cifras sistólicas y unas diastólicas entre 80 y 89. Vamos a encontrar un tipo de hipertensión que es la hipertensión de orden primaria o hipertensión arterial esencial, donde tenemos generalmente pacientes con cifras que oscilan sistólicas entre 140 y 159 y unas diastólicas entre 90 y 99. Y tenemos un estadio 2 o hipertensión de orden secundaria, ¿sí? Donde vamos a tener cifras sistólicas por encima o iguales de 160 y diastólicas mayores o iguales de 100. Bien, entonces esa es la clasificación de la hipertensión según la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Y entonces vamos a encontrar que los fármacos que se utilizan... ¿Sí, dígame? Usted dijo que le avisáramos cuando faltaban 10 minutos para las 7. ¿Ya faltan 10? Sí, profe. ¿Rápido? Sí, Se señora. acabó el tiempo, muchachos. Sí, bueno, muchachos, entonces sí, dejemos allí entonces por hoy, muchachos, ¿vale? Nos vemos en la próxima clase dentro de Profe, 15 ¿usted puede días. regalar su correo? Sí, claro, mijo, con mucho gusto. Alfonsina.Martínez. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, es que yo le mandé un correo de una cosa hace como 15 días y no me dio respuesta, entonces para ver si lo mandé bien. ¿Cómo así? ¿Y sobre qué me mandó correo? No, para hacer revisión de una preguntita que tenía duda del parcial. Pero eso lo hablamos luego. Bueno, listo, mijo, no hay problema. Claro que sí. Lo hice. Punto Martínez, me volaron el Martínez, si no me quitaron la R. martinez00@usc.edu.co. Y muchachos, en la plataforma les voy a mandar la nueva guía de la AJA sobre hipertensión arterial. ¿Listo? Necesito que lo estudien. Bueno. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, muchachos, nos vemos. Entonces, la otra clase también a las 5 y ya ahí no los molesto más. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Muchachos, saludos. Chao, chao. Bueno, chao. Uy, es tarde.